Buenos días, buenas tardes, hermano. Estamos aquí otra vez este jueves estudiando la palabra de Dios. Ahora vamos a comenzar el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y aquí Pedro exhorta a los creyentes al crecimiento espiritual. Al crecimiento espiritual. Antes de comenzar el estudio, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón el querer como el hacer para estar aquí, Señor. Y no estamos aquí, Señor, meramente para cumplir. Estamos aquí porque queremos conocerte. Queremos conocer tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que después de observar estos principios de vida, los apliquemos a nuestra vida, porque de eso se trata, Señor. De un proceso de santificación hasta que nos asimilemos a Jesucristo, a quien Él es el estándar de todo cristiano. Te pido que bendigas este estudio a tu pueblo presente y a aquellos que han de mirar este video. Te pido bendición para todos, Señor, y que tu santa voluntad se haga, porque lo pedimos para la honra de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Exhortación al crecimiento espiritual. Ahora, después de haber estudiado capítulo 1:22 y 2:10 sobre el nuevo nacimiento que es a través de la palabra de Dios, y que ahora el cristiano como persona es purificada a través de la palabra. Uno nace por la palabra y es purificado por la palabra. El resultado de la regeneración es la respuesta de obediencia a la verdad. Como manifestación es el fruto de la purificación que se hace a través del nuevo nacimiento en amor. Así es de que lo que Dios quiere de nuestra vida es que crezcamos. Dios no nomás nos dio vida eterna para darnos vida eterna. La purificación, la semejanza a Jesús no viene después de la muerte, viene después de la regeneración, porque para eso fue el propósito. De hecho, 2:10 de Efesios nos dice que fuimos creados, y eso es un sinónimo de regeneración. Fuimos creados en Cristo Jesús para el propósito de buenas obras, que Dios ha predestinado de antemano para que caminemos en ellas. Así es de que el propósito de Dios sí es llevarte a gloria, pero también es asemejarte a Jesucristo. Asemejarte a Jesucristo. Desde el día que tú naces de nuevo, el Espíritu Santo que entró en ti comienza a limpiar casa. Comienza a limpiar toda esa basura que acarreamos por causa de la caída. Que sea una mala manera de vivir, de pensar, de sentir, de analizar. Todo eso se tiene que venir abajo y el Espíritu de Dios comienza a construir.
2:1 nos dice, habiendo pues dejado toda maldad. ¿Es cierto eso? De que el cristiano cuando nació de nuevo dejó toda maldad. No. Se supone que en principio hemos nacido de nuevo y que en principio hemos muerto juntamente con Cristo. En principio. Pero actualmente no es así, aunque en principio sí. Hemos muerto y nos hemos levantado juntamente con Cristo. Eso es una realidad. Pero lo que le aconteció a tu ser interno es una cosa, pero a tu ser externo, a tu humanidad, no le pasó nada. Así es de que aquí Pedro está hablando en principio. Y lo que tenemos que hacer es que en obra nuestro ser exterior se forme o se someta al ser interior, al ser espiritual. Por eso dice, habiendo pues dejado la maldad, se supone que en principio ya el pecado ha perdido su poder. El pecado ya no se debe de enseñorear sobre ti. En principio, pero también la palabra de Dios nos dice que no dejemos que el pecado gobierne o reine en nuestros miembros que están en la tierra, que es lo que oímos, lo que vemos, lo que decimos, que eso es la venida donde el pecado entra en ti. De hecho, pues, esa es la tentación, pero el pecado ya está en ti. Si no lo entienden, entiendan de esta manera. Tenemos que ser, en principio, externamente lo que tú ya eres internamente. Internamente tú ya fuiste recreado a la imagen de Jesús. Así es de que esa es tu identidad. Tienes que conocer tu identidad para que sepas cómo comportarte en esta vida de acuerdo no a tu viejo hombre, sino a tu nueva identidad en Cristo, donde en principio hemos dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Maledicencia. Aquí esa traducción dice maledicencia, que es lo mismo. Pero miren, vayan a Santiago. En el capítulo 4, versículo 1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Noten que había disensión aún en el pueblo de Dios. No surgen de sus mismas pasiones. También noten que surgen de tu ser interior, de las pasiones caídas, obvio, porque el pecado está en nosotros, que combaten en tus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen por qué, no piden. Entonces estamos mirando de que sí, en realidad somos muy capaces de hacer estas cosas que Santiago está describiendo. Y es obvio que había conflicto en las iglesias en la que él escribió, y en realidad esto es algo que le acontece a toda iglesia. En todas las iglesias hay disensiones, pleitos, contenciones, envidias, soberbia, orgullo, etc. Pero en principio ya ha sido purificado. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos limpie. Nos limpie. Y que en verdad tu ser interior, aquel
hombre, el hombre espiritual que ha sido transformado a la imagen de Cristo, salga a relucir. En otras palabras, tu ser interior tiene que tomar control de tu vida, no tu ser exterior. Porque si tu ser exterior toma control de tu vida, entonces ¿cuál será el resultado? Pleitos, contenciones, chismes, divisiones, etc. Así de que tenemos que crecer. Si va a haber cambio real, notable en nuestra vida, debe de haber un cambio. Debe de haber un crecimiento. Ahora la pregunta es, ¿lo deseas? ¿Lo deseas como deseas oro y plata y piedras preciosas? Porque Jonathan Edwards, él decía sobre la esclavitud de la voluntad. Tu voluntad todo el tiempo va a ir en unión con tus deseos. Así es que esto, primeramente, deseas algo y entonces tu voluntad se involucra y luego viene el hecho. Tiene que haber un cambio interno donde nuestros deseos cambien. Porque si tú no deseas cambio, sabes que eso no va a ser algo real en tu vida. No va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a ser contrario a lo que tú deseas. Tú todo el tiempo serás consistente con tus deseos. Si tú deseas las cosas de este mundo y vivir por el ser exterior, eso es lo que vas a hacer. Pero si tu deseo es más para las cosas de Dios, entonces harás las cosas de Dios. Prestarás atención y obediencia a Dios. Así es de que el problema es, deseas ser transformado a la imagen de Jesús, o estamos muy confortables en nuestro ser exterior viviendo por Él, por las concupiscencias de este mundo. Mucho me temo que en nuestros tiempos es un tiempo muy difícil para los cristianos porque ahorita hay tantas tentaciones. Antes, en los tiempos medievales, la gente se dormía como las gallinas. Ya nomás caía el sol y luego a la cama. No había nada que hacer. Ahora no, ahora la gente puede mirar televisión, puede mirar ese dispositivo, ese celular, interminablemente. Se puede pasar toda la noche y todo el año sin dormir y nunca acabar con toda la información. Así es de que ciertamente la tentación que viene a través de lo que miramos afecta nuestra manera de pensar, y si no pensamos correcto, vamos a comportarnos incorrectamente. Y me he fijado que en realidad la tentación, así como Eva miró el fruto que era deseable, así es de que entró el deseo. Y luego la voluntad se involucró, tomó y pecó. Así es de que la tentación todo el tiempo viene externa. Y el pecado que mora en nosotros se une a la tentación. Y como dice Santiago, que cuando la tentación madura es como un bebé, da luz al pecado, al hecho. Así es que son tiempos difíciles para los cristianos porque otra de las cosas es el anhelo de la santidad. El anhelo de la santidad. Ahora no muchos quieren ese cambio. Están muy satisfechos en su condición. Entonces, si esto es cierto y es cierto, entonces, ¿por qué decimos que hemos nacido de nuevo? ¿Cuál fue el propósito de tu nuevo nacimiento?
Si tú piensas que tú recibiste el nuevo nacimiento para escapar las llamas del infierno y el juicio de Dios, estás muy equivocado. Esto es uno de los beneficios, pero el nuevo nacimiento trae una nueva vida, una manera nueva de pensar. Entonces tenemos que dejar esas cosas que desagradan a Dios. Si vamos a crecer en nuestra espiritualidad, tenemos que dejar todo engaño, hipocresía, envidia y todo tipo de maldad. Versículo 2. Mira, lo que les decía, aquí la primera palabra que dice deseen, es el deseo. Deseen como niños recién nacidos. Aquí la metáfora es un bebé, una madre y un bebé, y ese bebé lo único que quiere hacer es alimentarse. Él no tiene preocupaciones por los asuntos de este mundo. De hecho, tiene 0 deseos para las cosas de este mundo. Él no se preocupa. Él nomás quiere alimentarse. Entonces, tenemos que ser nosotros semejante a ese bebé. Que lo que queremos hacer únicamente es devorar o tomar de la palabra de Dios. Y quiero que sepan algo. Si ustedes no están constantemente en la palabra de Dios, no va a haber cambio en sus vidas. Si tú tienes encuentros muy infrecuentes o de poca calidad con la palabra de Dios, no va a haber transformación en tu vida. La palabra de Dios es para leerse todos los días, y no nomás es para leerse, pero también es para aplicarla. Aplicación. Transformación viene a través de la aplicación de la verdad que la palabra de Dios te dice. ¿De qué sirve leer la Biblia si no tenemos ningún deseo de cumplirla? Díganme. ¿Para qué ir a una escuela y tomar un cierto tema educativo, pero nunca vamos a ejercer ese tema? Si es un doctorado, lo que sea doctor, si es un abogado, lo que sea, ¿para qué vas a ir a la escuela? Vas a ir a la escuela porque tu intención es aplicar. Te vas a educar en las ciencias de la medicina o de las leyes para poderlo poner por obra en tu vida. Y así también, la palabra de Dios, esto aquí es un seminario, es un colegio, como tú lo quieras llamar, una escuela, y si tú no tienes el deseo de aplicar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Nunca vas a ser transformado. Tú vas a ser la misma persona, que tal vez ni siquiera se note de que haya sido regenerada. Y qué tristeza, ¿por qué? Porque Dios no puede usarte de esa manera. No puede usarte. Decían con ansiedad, como bebés recién nacidos, la leche de la palabra. Y también noten que dice no adulterada. Otra de las cosas, por ejemplo, muchos lecheros son tranzas porque le ponen agua a la leche, o te venden leche echada a perder.
Si se agria, le ponen una química y ya la hacen buena. Hay muchas maneras de hacer trampa, pero esa leche es de poca calidad. No es beneficial para el bebé. De hecho, ni para el adulto. Y así también, ¿cuántas iglesias no tienen leche o la palabra adulterada? Hay gente que se avienta 10, 15, 20, 25, 30 años y muchos una vida en un cierto movimiento. Y si tú te fijas, carecen de discernimiento. De teología prácticamente no saben nada. Es como aquel ciego del capítulo 9 de San Juan, que él decía sobre las preguntas de los fariseos, decía, yo no sé, lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y así también muchos cristianos llevan toda su vida en la iglesia y dicen lo mismo, pues de teología no sé nada, lo único que sé es de que estaba muerto y ahora tengo vida. Nosotros no tenemos que ser así, hermanos, tenemos que crecer. Y otra de las cosas que tenemos que reconocer, que nosotros tenemos que serle fiel a la palabra de Dios, no a un movimiento. Porque hay gente que es fiel a un movimiento, a pesar de que sea aberrante en la enseñanza. Yo nací en esta iglesia y en esta iglesia me quedo. Y son pocos los que crecen y hacen un éxodo de esa iglesia y se van a otra iglesia donde les dan más palabra y maduran, crecen. Pero hay gente que rotundamente no va a crecer. ¿Y todo por qué? Porque los deseos de él están mal puestos. No desea la palabra de Dios. Y muchos tienen un evangelio adulterado, donde no pueden crecer. No pueden discernir de la izquierda de la derecha. Esto es increíble, hermanos. Pero es algo cierto que la iglesia ha batallado en toda la historia. De hecho, todos los concilios se han desarrollado en consecuencia a las herejías que se infiltraron en la iglesia, y la iglesia tuvo que convocar ciertos teólogos para combatir esa herejía, y así salieron los concilios. Necesitas, para poder crecer, uno es el deseo y otro buena enseñanza. Palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Bueno, ya después de haber sido nacido de nuevo, ahora vas a crecer para salvación cuando ya la obtuviste. Cuando la palabra nos habla de salvación, no todo el tiempo habla de salvación del juicio de Dios. Ciertamente nosotros, cuando le decimos a una persona que no conoce a Dios, eres salvo, ahí nuestra intención es decirle que si es salvo del juicio de Dios, de la furia de Dios. Pero no todo el tiempo hablamos de esa manera. Ahora, ¿ser salvos de qué? Bueno, ser salvos de una mala manera de pensar. Ser salvos de una mala conducta, malas intenciones. Eso también. Así es de que la palabra de Dios puede salvarte de básicamente una mala cristianidad. Una mala cristianidad. Para que crezcan para salvación. Tenemos que tener cuidado. No crecemos para ser salvos, sino crecemos porque somos salvos. ¿Cuánta gente no es atrapada en ciertas enseñanzas malas? No son salvos de una buena conducta, sino que están atrapados.
Por eso la palabra de Dios puede desenvolverte. Acuérdense que Lázaro, cuando salió del sepulcro, él ya tenía vida, pero lo que tenía eran las vendas que no lo dejaban caminar. No lo dejaban mover los brazos, pues estaba atado con las ataduras. ¿Y qué dijo Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. Aquí estamos, hermano, semejante a ese evento. Somos como Lázaros, que cuando nacimos de nuevo salimos del sepulcro de la perdición, pero ahora la palabra de Dios nos está desenvolviendo, nos está salvando de una mala manera de pensar, porque una mala manera de pensar conduce a una mala manera de vivir. Así de simple, así de simple. Puesto, versículo 3, que han probado que el Señor es bondadoso. Que es bondadoso. Hemos probado que Dios es bondadoso, sí. Sí. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha llamado en Cristo Jesús, nos ha dado de beber del Espíritu Santo, nos ha dado la palabra de Dios. Entonces, si hemos experimentado la bondad de Dios, ¿qué es el resultado? Versículo 4, acérquense a Él. Y allí es donde la llanta pisa la carretera. Y es lo que les estoy diciendo. ¿Queremos acercarnos a Dios? ¿O estamos cómodos en nuestra manera de vivir? Dios dice, acérquense, vengan. Pero muchas veces hay que ser sinceros, no deseamos a Dios. Y de hecho, hasta nos olvidamos de Dios. Tal vez pueda que en la mañana le des gracias a Dios, Señor, gracias por este día que me has levantado para vivir, y ya te vas a trabajar o comienzas a hacer cosas en tu casa como ama de hogar. Y después uno se le olvida a Dios. Está uno bien preocupado y afanado como Marta estaba, que uno se le olvida. Yo no digo, hermanos, que es fácil acercarse a Dios. No es fácil. Yo no digo que tampoco sea imposible, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque para acercarte a Dios tiene que haber algo que en realidad casi nadie quiere, es esto, negarse a sí mismo. No queremos quitarnos las sandalias para acercarnos a la presencia de Dios. Y las sandalias es se puede decir una metáfora de dejar nuestra conducta, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir. Porque en las sandalias se recolectaba el polvo, te ensuciaba los pies. Y Dios le decía a Moisés y le dijo a Josué, quítate las sandalias, porque estás en lugar santo. Y así también, si vamos a acercarnos a Dios, hermano, no puedes tú acercarte a Dios en tu impureza. Tendrás que refinarte a ti mismo, que se llama la santificación. Pero el problema también es este. ¿Deseas a Dios? ¿O deseas más el dinero? ¿Deseas más a tu esposo o a tu esposa? ¿Deseas más las comidas? ¿O lo que tú le quieras poner, fama, fortuna, prestigio, el avance social, económico, un buen hombre? A ver, pónganle lo que ustedes quieran. Si estas cosas se interponen entre tú y Dios, no vas a crecer. Dios dice que todos los altares, todos los ídolos en nuestro corazón deben de ser ¿qué? Quebrados, derríbenlos. Porque la tierra de Canaán también es
una metáfora de la salvación. Entramos a la tierra de Canaán a través de Josué, que es Jesús. ¿Y qué es lo que él tenía que hacer? Primeramente, no comprometer con los cananeos, tenía que destruirlos. El cristiano, él compromete con los cananeos, que es el mundo, sí. Al igual que los judíos, ellos comprometieron, le dieron una obediencia, tal vez ni a medias. Se mezclaron con los cananeos, comenzaron a casarse con sus hijas y sus hijos, etc. Tumbaron todos los altares, no totalmente. Y así también en nuestra vida, hermanos. Tenemos que hacer estas cosas para podernos acercar a Dios. Y es muy difícil, he dicho, en negarte a ti mismo. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia es muy carnal. Donde los deseos de la carne, eso es lo que desea. Eso es lo que quiere seguir. Y no tiene tiempo para Dios. Pero Dios dice, acérquense, acercándose a Él. La piedra viva. En Dios hay vida, hermanos. Aquí obvio que está hablando o en otra metáfora como una casa, un templo, un edificio, donde al inicio ponían la piedra angular. La piedra angular era la primera piedra. Ahora lo que hacen es que cuando van a inaugurar un edificio, ponen un listón y dignitarios o políticos o gente que es dueña del edificio va y corta el listón. Y ahí se inaugura la obra. Ya no es necesario una piedra como lo era antes. Antes sí. Los arquitectos se guiaban por la primera piedra. Ok, de aquí para allá va a ser así para allá, y de aquí para allá va a ser de esta forma, o de aquí va para allá o va para allá. Así es de que regía. Por eso Cristo es la piedra angular. Pero como los edificios, ellos están muertos, no se mueven. Nosotros hemos venido a nuestro fundamento, que es Cristo, donde hay vida. Y la iglesia sigue creciendo. Un edificio se termina y ya. Nosotros hemos venido a la piedra viva que causa vida. Y aquí nos habla de un hecho histórico y que nosotros no vayamos a cometer el mismo error. ¿Qué hicieron los judíos? Que fue ciertamente rechazada por los hombres. Y se refería a los judíos, obvio, en aquella época, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Así de que no vayamos a cometer el mismo error que cometieron los judíos, que rechazaron a esa piedra, que rechazaron a su Mesías. ¿Cómo es que nosotros lo rechazamos? Bueno, primeramente, no deseamos la comunión con Dios. Si tú no deseas la comunión con Dios, quiero que sepas que no vas a desear la palabra. Así de sencillo. Si no deseas la comunión con Dios, no vas a orar. Y no piensen que tirar así como una pelota de fútbol americano, donde es la cuarta y 20 yardas que tienes que cruzar, y lo único que puedes hacer es tirar la bola en desesperación para que alguien la cache por chanza, por suerte, y hagas un touchdown. Y así también las oraciones no es, un balonazo y a ver qué pasa. La oración es tiempo de calidad, hermanos, comunión, comunicación con Dios. Si tú quieres tener comunión con Dios, si quieres acercarte a Dios, si no quieres cometer el mismo error que los judíos en rechazar, entonces niégate a ti mismo, levanta tu cruz y ven en pos de Él. ¿Cómo crucifico mi carne? Primeramente, tengo que doblar las rodillas. Tengo que someter la carne. Porque la carne primeramente no desea a Dios, ni quiere leer las cosas de Dios. No quiere nada con Dios. No puede.
porque es una ley del pecado. El pecado nunca será, todo el tiempo será contrario a Cristo. Y si tú eres regido por la carne, no vas a desear a Dios. Así de sencillo. Tienes que negarte a ti mismo. Y todo comienza, yo puedo decirlo, a través de la oración. Somete la carne para que puedas también leer la palabra. Porque la carne tampoco te va a dejar leer la palabra. No oración, no palabra, no aplicación, cero interés para las cosas de Dios y no vas a poder crecer. Tienen que acercarse a Dios. No rechacen a Dios. De hecho, la palabra nos dice de esta manera: no entristezcáis al Espíritu de Dios. O contristar. Ok, ¿cómo lo puedes contristar? ¿Cuál fue el pecado de los antediluvianos? ¿Cuál fue el pecado de los judíos en los tiempos de Esteban? Resistían al Espíritu. El cristiano que se rehúsa a someterse a la señoría del Espíritu de Dios está en rebelión contra Dios y ha contristado y ha apagado al Espíritu. También en Tesalonicenses nos dice: no apaguéis el Espíritu. Y no se refiere a los paganos. Ellos no han apagado al Espíritu, no tienen el Espíritu. Pero nosotros sí podemos, si no nos sometemos a la guianza que es a la señoría del Espíritu de Dios. Y si tú vas a poder hacer algo de calidad, hermanos, miren la realidad. Si no comienza en la esfera de la oración, no vas a llegar a nada. Así es sencillo. Porque el poder no está en la lectura, en la palabra. Ahí llega la información, el poder está de rodillas, en la oración. Y si no tienes, se puede decir, una relación de oración con Dios, pero de calidad, y no les digo que meramente, gracias Señor por este alimento, gracias por este día, amén, y ya, a la cama. No, hermanos, eso no es una comunión de calidad con Dios. Dios quiere oír de tus deseos. ¿Qué deseas? ¿Deseas servirme? A ver, dime. ¿Deseas santidad? Dime. ¿Deseas consagrar tu vida? Dime. ¿Estás pasando por un mal momento? Dime. ¿Estás alegre? Dime. Para todo tenemos que estar en la presencia de Dios, hermano. Y si les digo, si esto no es realidad en tu vida, entonces no esperes crecer. Porque el crecimiento no viene por obra de magia, viene a través del sometimiento al Espíritu de Dios. Simple y sencillamente, hermanos. No hay que rechazar como los judíos rechazaron a su Mesías. Pero aunque ellos lo rechazaron, seguía siendo una piedra elegida y preciosa delante de Dios, hermano. Es preciosa esa piedra para ti. Si Cristo se presentara aquí ahora y te dijera: Arturo, ¿me amas? Como le dijo a Pedro. ¿Podrías tú decir con cara firme y derecha: sí, Señor, te amo? Porque Pedro decía amarle hasta que vino la prueba y se miró que estaba hecho de agua. Es más, Pedro nunca pudo decirle que él sentía el amor de Dios. Lo que él respondía no era agape, era phileo, que es un amor fraternal. Él nunca pudo alzarse al nivel de Dios y decirle: sí, Señor, te amo, con un amor incondicional. Nunca lo hizo. Nunca. Y si Dios, les digo, Jesús estuviera aquí y nos dijera: Arturo, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Y acuérdate que
estarías delante de aquel que sus ojos son omniscientes. Él sabe todo lo que está en ti. Yo sinceramente, hermano, si Él me dijera, yo le dijera, Señor, te amo muy poco. Te amo muy poco, Señor. O le dijera, Señor, no te amo como debería. Quiero amarte como tú quieres que te ame, pero Señor, estoy limitado. Pero lo bueno, hermanos, es, Dios entiende. Porque Él mira la intención del corazón. Él mira que en tu vida que tú tienes el deseo. No es lo que uno diga, es lo que uno desea internamente, lo que Dios evalúa y pone en las balanzas. Él sabe los motivos, Él sabe los deseos que están en tu corazón, no lo que tú digas, porque tal vez las palabras que salgan de tu boca salgan de un corazón podrido y engañoso. Dios dice, sí, hasta tú mismo te puedes engañar, pero no me puedes engañar a mí, yo te conozco. La cristianidad, hermano, no crean que es fácil. No es ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Serás un hombre que estará sonriente como si se hubiera limpiado los dientes con la pasta Colgate, con una sonrisa radiante, todo el tiempo chiflando, caminando como si estuviera en el parque. No, hermanos, la cristianidad es una lucha. Y todo comienza contigo mismo. Tú tienes que declararle la guerra no al mundo, tienes que declararle la guerra al enemigo interior, que es el pecado que mora en todos nosotros. Si vas a poder acercarte a Dios, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que luchar contra ti mismo. Porque no es una fuerza. De hecho, miren, Satanás no puede empujarte y decir, yo no te voy a dejar que te acerques a Dios. Sí, él pone las tentaciones, pone trabas. Pero últimamente el que te dice, yo no voy a dejarte que te acerques a Dios porque yo estoy impuesto a regir tu vida y me llamo el pecado. Así es de que en ti está aquello que se opone que te acerques a Dios. Por eso tú mismo tienes que, dice, pongan a la muerte sus miembros que están en este mundo, en la tierra. No es fácil, hermano. Por decirlo, la cristianidad no es para cobardes. No es fácil. Y cualquiera que diga, no, pues ven a Cristo y todo será color de rosas, hermano. Esa persona tal vez tenga buenas intenciones, pero no te está diciendo la verdad. Antes, mi experiencia previo a la regeneración, claro que yo sentía tristeza, vacío, pero no había una lucha en mí que quería servir a Dios. Porque las consecuencias, las tristezas, enojos, ese vacío, todo eso es la consecuencia del pecado, y que a uno no le gusta, pero yo nunca iba contra mí mismo, yo hacía lo que yo era. Nunca había un conflicto en mí. Es como un borracho que le gusta la botella, excepto que no le gusta cuando despierta y está crudo. Y así también, no nos gusta la consecuencia del pecado, pero el pecado en sí lo amamos. No había lucha en mí. Ahora, después que Dios me habló y que comienzo a conocer las cosas de Dios, me encuentro peleando, no contra ustedes, no contra el sistema, aún y con el diablo, me encuentro peleando conmigo mismo. ¿Qué es lo que Satanás usa en mí para, básicamente, es como un bate que está dentro de mí? Lo que Satanás hace es, agarra ese bate y me golpea la cabeza, porque él está usando lo que ya está en ti. Si el pecado no estuviera en ti, ¿sabes qué? Satanás, ¿qué pudiera hacer? Nada. Por eso cuando uno muere y la ley del pecado muere, la tentación, el mundo y el diablo quedó atrás. Somos nosotros, hermano. Acérquense a la piedra viva.
porque Dios ha elegido a Jesucristo y es preciosa. En el versículo 5 también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así de que nosotros, dice, somos como piedras no muertas. Y miren, en las Escrituras hay muchas metáforas. A veces, para ilustrar, la iglesia usa la metáfora de una anatomía. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Aquí Pedro está usando una metáfora de un edificio. Piedras. Usa diferentes metáforas para describir a la iglesia. La iglesia no es este lugar donde venimos. No son catedrales, no son lugares ostentosos, donde tal vez la gente dice vamos a la iglesia. Eso no es la iglesia. Mejor digan vamos a la congregación. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la eclesía, que quiere decir que quiere decir hacia afuera, eclesia quiere decir la reunión, o aquellos que han sido convocados afuera a la reunión. Así también nosotros hemos sido sacados del mundo a la reunión con Cristo en un nuevo cuerpo o identidad o edificio. Hemos sido llamados a Él y ahora la iglesia, así como se dice que son dedos, uñas, nariz o ojos, etcétera, esa es la metáfora que Pablo usa en Corintios. Aquí él está diciendo que son piedras, pues una piedra se pone una vez a la vez. Pero el arquitecto es el Espíritu de Dios, que la piedra angular la puso el Padre, Él es el que llama. Ahora nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas, ese edificio que es la iglesia. La iglesia. La iglesia está siendo construida por Dios. Eso es una realidad, hermanos. Y no nomás eso, pero no nomás es un edificio, sino que es un templo espiritual, cuyo templo somos nosotros. Y en un templo, ¿qué hacía el sacerdote? El templo de Salomón, ¿qué hacían? Bueno, el sacerdocio era aquellos que son intermediarios, aquellos que podían entrar a la presencia de Dios. Tú y yo, hermanos, podemos ahora entrar a través del nuevo nacimiento como piedras vivas, como parte del cuerpo de Cristo, a la presencia de Dios. No es cierto, hermanos, que el sistema en el que nacimos, de hecho, es perverso. Porque son como los fariseos que Cristo le decía, ustedes no entran ni dejan entrar. El obstáculo por lo cual la gente o los que proselitaban de falsas religiones y se convertían al judaísmo, o la gente común que ponía su esperanza en los fariseos porque ellos eran el corazón espiritual de la nación. Pero sin embargo ellos eran el obstáculo porque no entraban ni dejaban entrar. Y así también. Ahora tenemos un sistema que se ha apoderado del mundo occidental, que por milenia, casi 2000 años, falsamente se ha hecho un intermediario. Lo que te están diciendo, tú no puedes venir a Dios por ti mismo. Tú tienes que venir a través de nosotros. Yo soy el que tengo la autoridad de bajar a Cristo del cielo. Tú no puedes. Yo tengo la autoridad para bajar a Cristo del cielo y para transformarlo, lo que llaman la transubstanciación.
de Cristo, donde la presencia de Cristo es bajada del cielo, entra en los elementos y los elementos mágicamente se transforman en el cuerpo de Cristo y tú tienes que ir y a hincarte o pararte o como quieras y tienes que comer esa galletita como si fuera realmente el cuerpo de Cristo. Pero noten de que Él está como intermediario. Tú no puedes venir a Dios. De hecho, tienen los confesorios, donde tú tienes que venir a través de un hombre para que tus pecados sean perdonados. No puedes ir personalmente a Dios. Por eso este sistema es un sistema. Y es abominable que no entran ni dejan entrar. Pero la realidad bíblica de nosotros, cada uno de nosotros, seas hombre, seas mujer, tenemos el derecho como sacerdotes por nuestra identidad, parte de la iglesia de Cristo. Ahora tú puedes venir personalmente a Dios. ¿Y qué era lo que los sacerdotes hacían? Daban ofrendas. Ellos ofrecían ofrendas a Dios. Unas eran para expiación, otras eran para comunión de voluntad libre. Pero ofrecía algo a Dios. Así también nosotros, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Dios no te está diciendo de que traigas un borrego. Dios no te está diciendo que traigas un cabrito, o un becerro, o una tórtula, o sal. Él te dice, tú ven y ven. Ahora, ¿qué es lo que ofrecemos? Servicio a Dios. ¿Cuál es uno de ellos? Adoración, intercesión, comunión. Si evangelizamos, estamos sirviendo a Dios. Si servimos en la iglesia de cualquier manera, lo estamos haciendo a Dios. Si es de que ahora nosotros podemos servirle a Dios, hermano. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Que le sirvamos como sacerdotes. El sacerdote nunca podía acercarse a Dios con las manos vacías, hermano. Nunca. Todo el tiempo tenía que traer una ofrenda. Cuando das a la caja, es para Dios. Si tú piensas que se lo estás dando a la iglesia, estás mal. Todo lo que tú hagas, todo es para Dios, hermano. Si la iglesia se beneficia en tu servicio, en tus ofrendas, etcétera, pero el que lo toma personal como si se lo hicieras a él, igual que aquel que les dieron un vaso de agua a aquellos que eran compatriotas de Jesús, dice, me lo hicieron a mí. Todo es para Dios, hermano. Tienes que grabarte eso. Todo lo que tú hagas, no lo hagas de mala gana. Oh, es que yo lo hago porque mis hermanos no quieren hacerlo. No, ¿sabes qué? Si Dios mueve tu corazón, olvídate de todos. Si Dios te está llamando a ti, ¿sabes qué? Es personal. No dejes que tu izquierda sepa lo que tu derecha esté haciendo. Tenemos que servir, para eso fuimos llamados, hermano, para servir en cualquier capacidad, así como la anatomía del cuerpo. ¿Qué eres? ¿Un dedo? Quiero que sepan que en el Antiguo Testamento nos hablan de un rey que cortaba dedos, de los dedos de la mano y de los pies. Sin el dedo gordo de las manos o de los pies, primeramente sin el dedo gordo no puedes caminar, no puedes correr. Y sin el dinero, el dedo gordo, no puedes agarrar. Bueno, si tú eres un dedo, te necesitamos. La iglesia te necesita porque sin ese no pueden agarrar. Todos nos ocupamos uno al otro, pero todos tenemos que servirle a Dios. Nunca hay que presentarnos delante de Dios, hermanos, con las manos vacías. Nunca. Nunca.
Así de que nosotros hacemos ofrendas espirituales como nuevos sacerdotes, no de acuerdo al Viejo Testamento, sino al Nuevo Pacto, donde aquí ya no excluyen ni a las mujeres, como lo hacía en el Viejo Pacto. Todos por la fe podemos entrar a la presencia de Dios y ofrecer sacrificios espirituales que son agradables a Dios, hermano. Y aquí te dice, espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que se hace es para la gloria de Jesucristo y a través de Él. Hay gente que es religiosa y se puede decir que son dadivosos. Hacen buenas obras, obras de caridad, son filántropos, tal vez funden un orfanatorio, una caridad para los ancianos, un asilo de viejitos. Hay gente que hace esto. ¿Qué acaso Dios no les tomará en cuenta esto? No. Yo como cristiano, si hago una ofrenda, si hago una obra, si mis intenciones son erróneas, ¿recibiré recompensa? No. Primeramente, lo que haga el mundo no es ni siquiera aceptable a Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo hicieron a través de Jesucristo. Si no lo haces para la gloria de Jesucristo, no sirvió de nada. Tal vez hayas recibido los aplausos de los hombres. Mira que fulanito, que fulanita hizo una organización, una fundación de caridad para los pobres de la África que se están muriendo de hambre, etcétera. Pero si no lo haces para la gloria de Cristo, ¿sabes por qué lo hicieron? Tal vez fueron para que les cobraran menos impuestos, o para que ellos fueran mirados como personas filántropos. Pero no lo hicieron por amor a Cristo, porque no conocen a Cristo. Pero al mismo tiempo también nosotros como cristianos tenemos que tener cautela cómo le sirvamos a Dios. Ahora, por ejemplo, si vas a la iglesia y tú haces algo, pero lo haces de mala gana, no lo haces para la gloria de Cristo, déjate digo que va a pasar. Capítulo 3, Primera de Corintios, nos dice de que un día en el bema de Cristo nuestro servicio a Dios va a ser evaluado. Todo lo que hayamos hecho en fuego. Los diamantes no se queman en el fuego. El oro se funde, pero no desaparece, al igual que la plata. Pero la hojarasca, madera, heno, ¿qué le pasa? Se queman. Y así también, si nosotros hacemos algo que decimos que es para la gloria de Dios, pero Dios nota que la motivación es egoísta, tal vez lo hicimos para presentarnos delante de los hermanos como buenos cristianos. El hermano, la hermana, es bien servicial para Dios, pero todo el tiempo el hermano, la hermana le está haciendo para quedar bien, así como Ananías y Zafira, quedar bien delante de los hermanos, pero dice, engañaste a todos, pero no me engañaste a mí, lo estabas haciendo no para mi gloria, lo hacías para la tuya. ¿Qué es? Hojarasca. Pero todo aquello que se haga con motivos reales, por amor a Dios, para la gloria de Dios, para el avanzamiento del Evangelio de Cristo, ¿saben qué? Son diamantes. Recibirás recompensa. La palabra dice en Colosenses,
que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, en palabra u obra. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Así es que todo lo que hagamos, hermano, de aquí en adelante, recuerden, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Jesús. Todo lo que hagas en tu vida, todo. Lo que salga de tu boca que sea sazonado con sal, para impartir gracia al oyente, que no salga palabra corrupta, que tus pensamientos no anden pensando lo malo, que tus acciones sean de motivaciones correctas todo el tiempo. Porque esto es lo que le podemos ofrecer a Dios como sacerdotes: sacrificios de amor a su nombre. Bueno, allí le vamos a parar, hermanos. Acuérdense, todo lo que hagan es a través de Jesucristo, si va a ser aceptado y considerado por Dios, a través de Jesucristo. Miren, hay mucha gente en este mundo, budistas muy buenos. De hecho, no piensen que todos los musulmanes son malos, no todos. Están los extremistas y hay otros que, pues aún siendo musulmanes, humanamente hablando, son buenas personas. Taoístas, Tao quiere decir el camino. Hay personas buenas. En la religión en que nacimos, hay personas con buenas intenciones, no todos son malos, Hay líderes muy perversos, pero no todos los de abajo son malos. Hay personas que hasta se quitaran la camisa y te la dieran. O que no te negaran un plato, una comida, un taco. Pero la tristeza, hermanos, es de que no lo hacen para la gloria de Cristo. Tú y yo sí tenemos ahora el acceso como sacerdotes para ofrecer sacrificios a través del amor, obvio, a Dios. ¿Lo quieres? ¿Quieres servirle a Dios? Bueno, aquí te dice cuál es la voluntad de Dios. Vengan, sírvanme, porque yo los he hecho piedras vivas, un sacerdocio real, para servir a Dios, hermano. Bueno, le paramos ahí. Dios les bendiga.